Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Esta reunión dominical que le damos gracias al Señor que nos permite tenerla. Le damos gracias al Señor por darnos el deseo de poder reunirnos, de poder tener esta reunión. Y como en cada reunión, le pedimos al Señor que envíe de su Espíritu Santo, que envíe de su Espíritu Santo y sea Él el que nos hable. Sabemos que al pedir esto, que sea el Espíritu Santo el que nos hable, sabemos que hay una invitación de parte del Señor para que vayamos a su palabra, para que nos hable a través de su palabra y que por lo tanto el Señor permita que de ninguna manera prevalezcan los pensamientos ni las reflexiones del hombre para expresar una idea, un entendimiento, un sentimiento, sino que sea el Señor el que nos hable a cada uno de nosotros con su palabra. Y esa palabra nos dirá cosas distintas, aun cuando se trate del mismo versículo. Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios no es de interpretación privada, de interpretarlo de la manera que la persona que lo está haciendo lo haga, sino que el Señor nos habla directamente a nosotros. El Señor abre nuestro entendimiento. El Señor desarrolla nuestros sentidos espirituales. Recuerde que el libro de Josué en el Antiguo Testamento señala una indicación que el Señor le da a este hombre. Y esa indicación es para nosotros exactamente igual. En el libro de Josué, no entraré en detalles, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero llega un punto en el que el Señor le da una indicación precisa y le dice que este libro de la ley, ¿cuál libro de la ley? La Biblia, por supuesto, la Biblia. Que este libro de la ley nunca se aparte de tu boca, nunca se aparte de tu boca. Y esto es una invitación para que nosotros, cuando vayamos a la palabra de Dios, la leamos en voz alta, reflexionando y meditando sobre lo que estamos leyendo, declarando la palabra, proclamando la palabra. Y claro, hay una consecuencia de hacerlo de esta manera. Dice la palabra del Señor, porque entonces nuestros caminos serán prosperados conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros deseos. Aún más, dice el Señor, y todo lo que te acontezca en tu vida, ¿qué nos acontece en la vida? Pues muchas cosas, algunas muy buenas, que nos causan alegría, gozo, algunas no tan buenas que nos traen ansiedad, tristeza, dolor. Pero el Señor dice que todas las cosas que ocurran en nuestra vida serán para bien. Y hay una exhortación. Recordar por qué el Señor dice en esta escritura que este libro de la ley nunca se aparte de nuestra boca. Porque más adelante en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor dice que la fe viene. La fe viene. Todos tenemos una medida de fe. Es pequeña. Y la palabra del Señor dice que la fe viene. Viene a nosotros. ¿Y cómo viene? Viene por escuchar la palabra de Dios.
El Señor nos invita a leerla en voz alta y luego el Señor dice que nuestra fe irá aumentando, se irá fortaleciendo en el día a día. ¿Para qué se irá fortaleciendo nuestra fe? Para el día de la prueba, para el día en que necesitamos precisamente que la palabra del Señor nos fortalezca, nos dé entendimiento, que su voluntad nos sea revelada. La voluntad del hombre, creo que no hay duda de las cosas que a veces queremos o deseamos, humanamente hablando. ¿Y qué cosas deseamos? Las cosas rutinarias, las cosas de la vida. Sería incomprensible no hacerlo de esta manera. Pero Dios quiere mostrarnos su voluntad para nuestra vida. Los propósitos eternos de Dios para nuestra vida en esta tierra. Sé que no es algo sencillo de comprender, pero esto es lo que la palabra del Señor expresa. Me gustaría llevarlos a la lectura del Salmo 32, versículos 5 al 11, que lo usamos a manera de proclamación. Hoy es un día muy especial porque nos acompaña mi esposa. Finalmente logramos convencerla para que esté aquí con nosotros y nos acompañe. Me refiero a que esté con nosotros presente en la cámara y me gustaría que leyéramos esta escritura juntos. ¿Verdad? Entonces vamos a leer el Salmo 32 a partir del versículo 5. Primero, conforme a lo que dice la escritura, y luego lo vamos a hacer de manera personal, que es como el Señor llama a proclamar su palabra. Entonces dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con todo júbilo, vosotros los rectos de corazón. Ahora vamos a hacerla de manera personal y vamos a decir: Señor, mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Confieso ante ti mis transgresiones y tú, Señor, perdonas la maldad de mi pecado. Oraré a ti en el tiempo en que pueda hacerlo. Y ciertamente la inundación de las muchas aguas no me cubrirán. Tú eres mi refugio. Tú eres el que me guarda en el día de la angustia. Con cánticos de liberación me rodeas. Me haces entender y me enseñas el camino por el cual debo andar. Y yo fijaré sobre ti mis ojos. Muchos dolores hay para el impío, mas los que esperamos en Jehová nos rodea tu misericordia. Nos alegraremos,
nos gozaremos y cantaremos con júbilo todos los rectos de corazón. Amén. Y le damos gracias al Señor. Amén. ¿Quieres Amén. saludar a Buenas nuestros noches, hermanos buenos días, buenas tardes. que nos están escuchando un poquito más cerca? Ok. Sí, pues sí, quiero agradecer a Dios primeramente por su paciencia para, para conmigo, para mi casa, para mi familia, que el Señor esperando este día, este momento, le agradezco a Dios que me permite estar aquí de pie, compartir un poco de estos momentos que pues que mi esposo en obediencia al Señor ha dispuesto para compartir de la palabra, y pues él me pidió que estuviera aquí Presente. presente. Ujú. eh, Ante la cámara, sí, porque siempre realmente está no me gusta presente y nos intervenir, está apoyando en oración mientras estamos llevando a cabo la reunión. pero me da mucho gusto poder saludarlos, llegar hasta su casa, a todos aquellos que estén escuchando, que Dios les bendiga, que, que Dios ponga, le pido al Señor en esta oración que Dios nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para poder escuchar las cosas que Él quiere revelarnos, decirnos a través de su palabra. Yo sé que el Señor habla de muchas maneras y principalmente a través de la Biblia, de la palabra escrita, y lo hace de un modo personal, porque el Señor es maravilloso. Si ustedes tuviesen la oportunidad de estar compartiendo con otros, cada quien está en su casa, pero si de alguna manera se pudiesen comunicar intercambiar las experiencias, podrían decir, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo aquello. Uno siente, esa palabra fue para mí. Y cada uno de nosotros tenemos experiencias o pasamos por vicisitudes diferentes, pero viene la palabra y esa misma palabra escrita está impactada por el Espíritu de Dios y llega a nuestro corazón para traernos justo lo que necesitamos cada quien, aun y cuando son palabras escritas. Cada uno de nosotros, el Señor las trae con el poder de su Espíritu Santo y vienen a calmar las aguas tempestuosas en nuestra alma y a traernos gozo, a traernos paz, a traernos soluciones a cosas que incluso nosotros podemos decir, yo había pensado esto, yo le pedí a Dios aquello, le decía, ayúdame Señor, ¿qué hago? Y Dios viene con la respuesta a través de su palabra. Y así cada uno de nosotros, porque ese es nuestro Dios, una palabra eterna, porque el Señor dice que este cielo pasará, esta tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Y trasciende el tiempo. Aunque la Biblia fue escrita hace algunos cientos, ya miles de años, es totalmente vigente, no va con la moda, no es anticuada, no queda fuera del tiempo en que estamos viviendo. Dios, la eternidad de Dios está plasmada en su palabra y trae esa sanidad que Dios quiere darnos en cada uno de los tiempos que nosotros estamos viviendo en este cuerpo mortal, en este cuerpo de carne, pero que el Señor sabe que necesitamos alimento espiritual, y va a impactar sobre nuestro cuerpo y va a impactar sobre nuestras vidas, va a impactar en la vida de este siglo. De, como dice la palabra, Señor, que nos dice que pues el que le busca recibirá mucho en este siglo y en el venidero. Es decir, este siglo, este tiempo de vida que tenemos en este cuerpo de carne es a lo que el Señor se refiere, es lo que así entiendo, que es este siglo. Y el venidero es cuando estemos viviendo ya la vida eterna en el cuerpo que el Señor nos glorificará, cambiará nuestro cuerpo. Entonces, pues agradecemos a Dios
no hay manera de expresar ese agradecimiento, la cantidad que debe ser, no es cuantificable, porque las bendiciones de Dios no son cuantificables. Él hace cosas nuevas cada día y tiene para nosotros ese gozo y esa paz que todos requerimos. El Señor conoce nuestra necesidad. El Señor sabe, el Señor sabe. Entonces, pidámosle como nuestro Padre que es, como los hijos que somos nosotros, que nos acerquemos confiados al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial para pedirle al Señor conforme a su voluntad, de lo cual nos hablará mi esposo acerca de pedir conforme a la voluntad de Dios. Podemos expresarle al Señor todas esas necesidades que tenemos en cualquier especie, en la salud, en las preocupaciones por la familia, en las finanzas, porque estamos viviendo en este cuerpo que requiere cosas. Pero si a cada petición nosotros agregamos, Señor, si es tu voluntad, Amén. si es tu voluntad, como Jesús expresó tiempo antes de empezar su pasión, Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino haz tu voluntad, porque Dios siempre sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, pues le pedimos al Señor, en medio de su oración, me adelanto para pedirle al Señor, Señor, que cada uno de los que están escuchando y sus familias puedan recibir aquello por lo cual están doblados, Señor. Por lo cual, Señor, han tenido gran dolor, gran necesidad, Señor, de ti, Señor, y que quizá no sabían cómo llegar hasta tu trono de gracia, Señor. Pero sabemos que por la sangre derramada del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, Él ha abierto ese camino para llegar hasta tu trono, Señor. Y Señor, pues delante de ti, Señor, con un corazón, Señor, un corazón agradecido, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu Hijo, por tu gracia, por la salvación, Señor. Señor, te pedimos, Señor, por todos aquellos, Señor, que están escuchando, Señor, y aún los que no escuchan, Señor, para que alivies sus penas, sus dolores, Señor. Señor, que traiga sanidad a sus vidas, a sus almas, Señor, que traigas, Señor, alegría y gozo a su corazón, que cambies su lamento, que lo cambies en baile, Señor, y que se gocen grandemente, Señor, en ti, de saber que tú eres nuestro Padre, el que puede, Señor, extender su brazo poderoso y sacarnos, Señor, del pozo cenagoso, el que nos puede librar del lazo del cazador, el que puede sanar todas nuestras dolencias. Por eso, Señor, te agradecemos grandemente, Señor, y te pedimos, Señor, que escuches las súplicas, Señor, de este tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hace algún tiempo el Señor pues le daba una indicación a mi esposa. Cuando decía yo que se animó, me refería a que se animó a salir en la cámara. De alguna manera ella les conoce a ustedes aun cuando no los vea físicamente, porque invariablemente, y ella puede dar testimonio de esto, normalmente siempre le platico de cada uno de ustedes. Ella me pregunta, ¿y quién es? ¿Dónde vive? ¿De dónde viene? ¿Qué tiene? ¿Cómo va? Y hace tiempo ella recibió una indicación de parte del Señor. Yo sé que a ella le gusta mucho convivir, platicar con sus familiares, sus amigos, con los pacientes. Y goza mucho esta situación. Pero hace algún tiempo el Señor le dio a ella una indicación en el sentido de decir,
es necesario que tú mengues. Mengues quiere decir disminuir, para que tu esposo crezca. Y esa es la razón por la cual muchas veces su función principal es estar orando tras bambalinas. Quiero decirles que esto es permanentemente, y en ocasiones me pregunta específicamente por algunos de ustedes, sabe las situaciones por las que están pasando, y no obstante hoy aceptó salir aquí en vivo en la cámara, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor por su vida, le damos gracias. Sabemos que hombres y mujeres somos hechos distintos, somos diferentes. La palabra del Señor dice que Cristo es la cabeza de su iglesia y que Cristo es la cabeza, que el varón es la cabeza de la mujer, y con esto da a entender que hay un orden para las cosas, pero no es un orden para esclavitud, no es un orden de dominio, es un orden estructurado. Cuando hay un nacimiento, las que han sido madres y conocen un poco, saben que cuando un niño nace, generalmente, casi en el 100% de los casos, lo primero que sale es la cabeza. Es decir, Cristo va adelante y luego sale el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Son los brazos, las piernas. Y esto tiene una función. Entonces le damos gracias al Señor por la vida de ella, le damos gracias al Señor por poner un corazón dispuesto para orar, le damos gracias al Señor y oramos para que el Señor nos permita fortalecernos. En la Escritura señala ciertas funciones para la mujer en relación al varón, en cuanto a que en el libro de Proverbios habla de la mujer virtuosa y habla del hecho de que la mujer virtuosa anima, consuela, escucha, conforta, que está dentro de las funciones que la mujer debe de llevar a cabo, particularmente en la familia. Pero también el Salmo 1 y Salmo 2 habla de cuáles son las funciones del varón, de que el varón debe de estar, es como un árbol que crece junto a corrientes de aguas, y estas corrientes de aguas son la presencia del Espíritu Santo. Y cuando el varón es plantado junto a corrientes de agua, este varón que semeja a un árbol, entonces este árbol crece frondoso, da sombra, fortalece, da cobijo, da seguridad, da fruto. El Señor tiene una función específicamente para cada uno de nosotros. Pablo está diciendo en sus cartas, no es que yo lo haya alcanzado todo, no es que sea perfecto, pero una cosa hacemos. Ciertamente, dice Pablo, me esfuerzo cada día, mantengo mi vista hacia el frente hasta alcanzar mi galardón, el supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor, muchas gracias por animarte a estar aquí frente a la cámara con nosotros hoy. Y hablando precisamente de las cosas que a veces yo le comento a ella, quiero expresarles que hay ocasiones en que no me es tan fácil, voy a decirlo de esta manera, aterrizar mis ideas. Y en ocasiones platico con ella sobre las cosas que considero que el Señor me lleva a compartir con ustedes. Siempre hay una exhortación de parte de ella, siempre hay una exhortación, siempre hay una invitación para animarles a ustedes en el amor de Cristo. Y considerando esto, el día de hoy quiero compartirles el pasaje del Evangelio de Juan, a partir del capítulo 6 y a partir del versículo 22. En este pasaje dice aquí, el día siguiente, la gente que estaba del otro lado del mar vio que no había
habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Esto se está refiriendo al milagro de los peces y de los panes en las que una multitud fue alimentada. Cuando vio pues la gente que nuestro Señor Jesucristo no estaba ahí, ni sus discípulos, entonces entraron en las barcas y fueron a una ciudad llamada Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Juan 6:26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cuando el Señor dice de cierto, que aparece en varios lugares en la palabra de Dios, significa que esto es muy importante, De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron y se saciaron del pan físico, del alimento físico. Y el Señor les exhorta y les dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En ese sentido hay un pasaje que habla de la mujer samaritana, cuando los discípulos van a buscar algo que comer y el Señor tiene un encuentro con una mujer, y el pasaje se conoce como el pozo de agua o la mujer samaritana. Cuando ellos regresan, le dicen: Señor, come. Y el Señor les dice: yo he comido una comida que ustedes no saben. Los discípulos dicen: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre está expresada en la palabra. La comida del Señor era la palabra misma. Esto es lo que les está diciendo a las multitudes. Me buscaron no por las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Esto es lo que les está diciendo. Y luego les dice: de cierto les digo. Es muy importante que lo entiendan. Más adelante exhorta y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 6:28 dice: entonces le dijeron aquellos que escuchaban esta palabra: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué hacemos para poner en práctica las obras de Dios? Y nuestro Señor Jesucristo les dice: esta es la obra de Dios, resaltando la importancia. ¿Cuál es la obra de Dios? Y les dice: que crean en el que Dios ha enviado, que crean en Él. En otras palabras, que creamos en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra de Dios. Continúa diciendo: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ciertamente,
nuestros antepasados, nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, el Señor, pan del cielo, les dio a comer. Recuerde que está hablando del pasaje en el que el pueblo de Israel es alimentado en el desierto durante su estancia, y esta estancia fue durante 40 años. Y recuerden que lo que de ellos se alimentaban era el maná que descendía del cielo. Por eso están diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El Señor tratando de que ellos comprendan que no era el maná, sino que el verdadero pan del cielo era Él, era la palabra viva, era nuestro Señor Jesucristo. Y lo reafirma en el siguiente versículo, Juan 6:33, que dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Nuestro Señor Jesucristo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo, y este pan es el que da vida al mundo. Este pan es el que nos da vida a nosotros. Entonces aquellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Y Jesús les reitera y les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y el que de mí come, nunca más tendrá hambre. Lo subrayo, el que de mí come, nunca más tendrá hambre. Para nosotros ese es el mensaje. ¿Cómo comemos de nuestro Señor Jesucristo? Leyendo la palabra. Alguien dirá, y aquí va otra vez. Así es, leyendo la palabra de Dios de mañana, de tarde, de noche, cada que tengamos oportunidad. Esto es comer el pan de vida. Continúa diciendo Jesús y dice, el que a mí viene, nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Hay otra escritura que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, para nuestro día a día, ciertamente necesitamos alimento. Los alimentos que llevamos diariamente a casa, ciertamente necesitamos agua. Pero el Señor resalta aquí algo muy importante. Está hablando de la vida espiritual. El pan del día a día, el agua del día a día, es para el bienestar de nuestro cuerpo físicamente. Pero la palabra de Dios es para nuestro crecimiento y para nuestro fortalecimiento espiritual. De tal manera que si no comemos la palabra de Dios y no creemos en Él y no bebemos de Él, espiritualmente empezamos a morir. Estamos débiles. Día a día nos vamos debilitando. Esto es lo que está diciendo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya se los dije, que aunque me habéis visto, no creéis. Me están viendo a mí, yo soy el Hijo de Dios, soy el pan que bajó del cielo, yo soy el pan de vida. Pero aunque me han visto, no creen.
Esto no es muy distinto para nosotros el día de hoy en nuestra sociedad. Escuchamos hablar de Dios, escuchamos hablar de Jesús, quizás escuchamos hablar del Espíritu Santo, pero el punto es que tanto esto realmente impacta mi vida en el día a día, qué tanto la modifica, qué tanto crea en mí la necesidad de conocer más, de buscar más, de alimentarme más de la palabra de Dios. Y este es el punto. Esto que está ocurriendo aquí es exactamente lo que ocurre para nosotros el día de hoy. Nos esforzamos, una generalidad importante, por comer saludablemente, por hacer ejercicio regularmente, por, por guardar cierta figura, por estar en salud. Estamos alimentando el cuerpo. Ciertamente el cuerpo es importante, pero la pregunta es, ¿qué está pasando con nuestro espíritu y con nuestra alma? El espíritu está agonizando día a día si no recibe la palabra de Dios. Y el alma empieza a ser dominada por el cuerpo y no por el espíritu. Ya se los he dicho, pero no lo creen. Y luego continúa diciendo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dice Jesús, el que a mí viene yo no lo rechazo. El que a mí viene no lo echo fuera. Al contrario, el que a mí viene yo lo recibo. El que a mí viene yo lo conforto, yo lo consuelo, yo lo animo. Dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer lo que yo quiero, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí la pregunta, y hablamos la reunión pasada, ¿estoy realmente alineado a la voluntad de Dios? ¿Estoy realmente entendiendo la voluntad de Dios para mi vida? Yo soy el pan que ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el siguiente versículo reafirma esta posición. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Para nuestro Señor Jesucristo dice que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Para nosotros, puedo reflexionar y pensar, la voluntad de Dios para nuestra vida es que no pierda nada de lo que Él me da. ¿Y qué nos da? Nos da su palabra para conocerlo. Nos da su voluntad para conocer su voluntad. Nos da su voluntad para que en la medida que podamos comprenderlo, podamos llevar a cabo los propósitos eternos. Dios dice, porque yo no deseo que nadie se pierda, sino que todos vengan al entendimiento. Y ciertamente Dios usa nuestras vidas para llevar este mensaje hacia los que lo necesitan. Y quienes lo necesitan, todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Reitera nuevamente, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice Jesús, y yo lo resucitaré en el día postrero.
Hablamos también en unas reuniones atrás acerca de que un día este cuerpo que tenemos ya no será más en esta vida, no continuará más. Hablamos de que entonces nuestra alma va directamente delante de la presencia del Señor, pero que la promesa es que nuestro Señor Jesucristo nos levantará y que a través de la voluntad del Padre recibiremos un cuerpo glorificado, no un cuerpo distinto, este mismo cuerpo, pero glorificado. Este mismo cuerpo que ya no morirá, este mismo cuerpo que ya no será corrupto, recibiremos un cuerpo que será glorificado. Y testimonio da nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó y era su cuerpo. Él les dijo a sus discípulos, yo soy, no tengan miedo. Quizás batallaron un poco para identificarlo. Quizás Tomás dudaba y decía, no, yo no puedo creer que tú seas Jesús y que has resucitado si yo no meto mi dedo en los orificios de tus manos, de tus pies y meto mi mano en tu costado. El Señor le dice, ven, mete tu dedo, pon tu mano en mi costado para que veas que yo soy. Y cuando Él lo hace, Él se convence de que así es, de que es Jesús. Es Jesús en un cuerpo glorificado, resucitado, y esa es la promesa para nosotros. Todos aquellos que hayan creído en el Hijo recibirán esta promesa. Y esto debiera emocionarnos. Sé que las cosas que tenemos en el día a día son tan absorbentes, nos dominan y aquí estamos y vivimos. Pero el Señor dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia, pero sin perder la perspectiva, sin perder el objetivo de lo que ocurrirá un día. Y lo que ocurrirá un día es que reinaremos con Él por siempre y para siempre en su presencia. Aquellos que escuchaban al Señor murmuraban por lo que había dicho. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y los fariseos y los religiosos que estaban ahí se decían unos a otros, ¿qué acaso no es este Jesús, el hijo de José, el carpintero, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues este está diciendo que del cielo ha descendido? No podían entenderlo. Como quizás hoy nosotros no podemos entender quién es Jesús y qué es la esperanza de vida y que Él es el pan de vida eterna y quien que come su cuerpo y bebe su sangre vivirá eternamente. Para nosotros quizás es difícil conceptualizarlo, pero el Señor no quiere que conceptualicemos, quiere que lo creamos, quiere que lo creamos. Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros. Para nosotros lo que Él nos diría hoy sería, ¿por qué dudan? ¿Por qué se muestran incrédulos? Porque todo esto es verdad. Todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra permanecerá eternamente, por siempre y para siempre. Jesús les dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está nuevamente. ¿Cuál es el día postrero? El día en el que nuestro Señor Jesucristo venga por los suyos, venga por su iglesia. Pablo en sus cartas dice que primero serán levantados aquellos que duermen, se refiere al cuerpo, aquellos que, voy a decirlo entre comillas, que han muerto, que están descansando, pero que murieron con la esperanza, serán levantados primero. Y luego dice Pablo, luego aquellos que hemos creído en Cristo. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. En otras palabras,
La palabra de Dios llega a todos nosotros de alguna u otra manera en un mundo como en el que vivimos hoy, con tantos medios de comunicación a nuestro alcance, bombardeados todo el tiempo. Hoy llega a nosotros la enseñanza de Dios. Que algunos la tomen es una cosa y que algunos la desechen es otra. Pero dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Está hablando Jesús. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cómo vamos a tener vida eterna? Creyendo en el Hijo de Dios, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y luego reitera Juan 6:48, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Una vez más, versículo a versículo, reiterándonos a nosotros. Para nosotros, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Y cuando nosotros vamos a ella, meditamos en ella, reflexionamos en ella, la atesoramos, entonces la palabra de Dios es revelada a nuestra vida. Juan 6:49 dice, vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Cuando dice que murieron físicamente, nosotros también tendremos un término. Salmo 90, versículo 10 dice, porque ciertamente los días del hombre son 70 años, y en los más robustos 80. Hay un tiempo, Dios lo estableció. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron, llegaron a término. Pero el que cree en el Hijo de Dios vivirá eternamente. Este es el pan del cielo. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. En todo el capítulo el Señor reitera, vengan y coman y beban gratuitamente. Crean en Jesús y vivirán. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Era una palabra que no podían entender los judíos y los fariseos de ese tiempo. Y entonces entre ellos se decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? No podemos entender. ¿Cómo puedo, para nosotros sería, cómo puedo yo estar seguro de que voy a tener vida eterna? No podemos dimensionarlo, no podemos comprenderlo, pero la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, a nosotros nos toca creer. Cree y vivirás, dice el Señor. Jesús les dijo, de cierto les digo, y nos dice a nosotros el día de hoy lo mismo, si no comieren la carne del Hijo del Hombre y bebieren su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, tiene vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero. Esta es palabra de Dios, y si es palabra de Dios, es verdadera, y si es palabra de Dios y es verdadera, quiere decir que se va a cumplir. Entonces, ¿por qué dudamos? Entonces, ¿por qué ponemos nuestros ojos en otras cosas
que se van a desvanecer, que son efímeras, que no son eternas. La invitación del Señor es creer en Él, comer de su carne, beber de su sangre y viviremos eternamente. Subrayado, dice el Señor, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, dice Jesús. Asimismo, de la misma manera como Jesús dice, yo vivo por el Padre, dice Jesús, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas fueron palabras del Señor, señaladas en este lugar. Nosotros los acabamos de leer y podemos decir, estas cosas nos han sido recordadas el día de hoy, nos han sido vueltas a decir para que meditemos en ellas, reflexionemos en ellas. Hablaba ayer con una paciente, con uno de ustedes, una paciente nueva, y había una exhortación. Estar en la palabra de Dios implica una acción en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestro dolor. La palabra de Dios permanece y viene a nosotros y nos da, nos alimenta, nos da la fortaleza, nos da el consuelo, nos da la esperanza, nos da la alegría. Y entonces el Señor dice, gócense y alégrense en el Señor. Cuando la prueba venga, atesore la palabra del Señor, estará ahí para fortalecerle. A esta paciente le recordaba yo el Salmo 23, como lo hacemos ahora. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo quiero subrayar, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Jesús es el buen pastor, nada me faltará. Puede repetirlo. Jesús es mi pastor. Y un pastor cuida, un pastor alimenta, un pastor protege, un pastor guía, un pastor conduce. Nada me faltará. Aunque a tu alrededor pienses que hay carencias y que te está faltando esto o lo otro, la palabra dice, nada me faltará. Y si nada te faltará, entonces el pastor te cuidará, guardará tu vida. Y dice aún más, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no tendré temor, porque tú me fortalecerás. Tú eres el que me llevará a buen resguardo, me llevará sobre suaves y delicados pastos en donde me pastorearás y me llevarás junto a corrientes de agua en donde yo podré beber. Está exactamente el Salmo en la misma congruencia de este pasaje que acabamos de leer. Y oramos por todos ustedes para que esta palabra del Señor se haga una realidad en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos el alimento que mi espíritu necesita
para que mi alma se fortalezca, Señor. Porque ahora que te conozco te necesito y puedo decir, no me dejes, Señor. Sosténme todo el tiempo de tu mano, guíame en medio de las adversidades, en medio de la prueba. Yo iré confiado, en ti confiaré hasta el día del cumplimiento de la bendita promesa que nos has dado a todos y cada uno de nosotros, poder estar en tu reino, en tu presencia, por siempre y para siempre. Esto es palabra del Señor. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones.